espero que me escuchen ahí. Por favor, les voy a pedir que si me escuchan, pues me dejen saber porque hice un cambio. A ver, ahora sí. Entonces, bueno, un caso de esos casos que todos ustedes quieren saber, de uno de esos casos que ustedes están bien pendientes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a mis espacios en las redes sociales, tanto al abogado Ismael Labrador como a Ernesto. Ernesto es un cubano que acaba de ganar una residencia permanente bajo la I-220A. Así que creo que hay mucha gente que van a estar interesadas en este tipo de casos. Bueno, gracias a todos los que se van por ahí uniendo, gracias también a los que ya están diciendo que efectivamente que sí, que logran escucharme bien. Así que, bueno, nada, bienvenidos todos, bienvenido estimado Ernesto, bienvenido Ismael. ¿Quién quiere comenzar, Ismael o Ernesto? No, que hable Ernesto. Ernesto, a ver, primero cuéntanos cómo entraste a Estados Unidos y cómo fue este proceso para conseguir la residencia permanente bajo la I-220A. Bueno, entré a Estados Unidos en el 2021. En el 2021 entré por frontera, como todos hemos entrado. Ahí me otorgaron el I-220A y tomé el riesgo de no aplicar a nada. Ok. Tomé el riesgo de no aplicar a nada. Me veo bien porque no Sí, sé. sí, te ves bien. Solo que te puse a ti en pantalla para que todo el mundo te vea a ti. Ah, ya, ok. Tomé el riesgo de no aplicar a nada, no apliqué asilo, no apliqué a nada. Solamente tuve un buen comportamiento, que es lo importante, y fue en que en algún momento iba a encontrar con el abogado correcto. Ok. Y bueno, ahí estuve y apliqué a los 2 años de estar acá. Ok. Exactamente como en mayo, cuando contacté a los abogados de Gallardo. Y bueno, gracias a ellos hoy soy residente americano. Abogado, explíquenos un poco este caso porque definitivamente nos alegramos muchísimo por Ernesto y yo lo felicité, le dije genial, pero también muchos otros con I-220A se preguntarán, bueno, ¿y mi caso va a ser igual? Bueno, el caso de Ernesto es un caso clásico de una persona con I-220A sin fecha de corte, que se hizo la aplicación, se logró la residencia en 3 meses o algo, bien rápido. Nunca enviaron una solicitud de evidencia, un request for evidence. Y bueno, lo interesante es que es la rapidez con la que se procesó. Ahora, el caso de Ernesto y el trabajo que hicimos con Ernesto es el mismo que hacemos siempre, que es el que dejamos saber. Las personas que tienen I-220A tienen un parol en la mano técnicamente bajo el argumento de Jennings de la Corte Suprema. Lo que haya dicho el BIA, la Junta de Apelaciones en septiembre 11, es una decisión que por supuesto es precedente, pero es una decisión que se argumenta y se distingue de cada caso independiente. En este caso, con Ernesto se siguieron todos los pasos y obtuvimos el resultado. Más que felices, por supuesto, de obtener esta residencia en poquísimo tiempo y con una I-220A, vamos a decirlo como lo llamamos, común y corriente. No hay nada distintivo en este caso, como la gran mayoría de personas que entró a este país, que está en este país en este momento. Y es el vivo ejemplo de por qué hay que aplicar y no dejar pasar el tiempo. Ernesto, cuéntanos cómo esta residencia puede cambiar tu vida. Sí, para mí sería un cambio total. Más que tengo hasta un hijo ciudadano americano que necesitaba de su hogar ser residente para poder trabajar, para poder seguir adelante y y darle ánimo a todos los cubanos que están mirando en estos momentos, que tienen I-220, que no pierdan la esperanza de que sí se puede. Y solamente, como ya les dije, es buscar los abogados correctos. Para mí, mejor que Gallardo no he visto ninguno. Apliqué, hice huella en octubre, en agosto. No, en octubre, perdón. Hice huella en octubre, noviembre, diciembre, 2 meses me llegó la residencia, la aprobación de la residencia. Eso es algo increíble. Sí, Eso, Sí, muy definitivamente contento. es una gran dicha para ti también, como bien me dijiste, ¿no? Cuando te dije, oye, eres un hombre con mucha suerte, me dijiste, ¿no? Y con unos buenos abogados. Y claro, por supuesto, también para los abogados, ¿no? sí, es que ellos se llevan
mérito, aparte de la suerte, es mérito, sinceramente, porque prepararon un buen paquete, me pidieron unos buenos documentos y, ¿sabes? Siempre tuve fe, siempre confié en ellos. No lo dudé nunca, a pesar de que vivo en Kentucky. Ah, ¿tú vives en Kentucky? Wow. Vivo en Kentucky y fui a Miami, a las oficinas de Gallardo, a hacer la aplicación, a trabajar con, o sea, que ellos trabajaran conmigo. Qué bueno, compadre, qué bueno. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Pues nada, un abrazo. Gracias, Ernesto, por tu testimonio. Y me quedo un rato más con el abogado Ismael Labrador. Ismael, cuéntanos un poquito más los detalles de este caso y, por ejemplo, cuál es la diferencia entonces con los I-220A que sí tienen fecha de corte. ¿No sería tan fácil así? ¿O? Bueno, es lo que siempre hemos dicho. Las personas que tienen fecha de corte, no es problema de si la I-220A es un parol o la I-220A no es un parol. El problema es jurisdiccional. Las personas que tienen corte no pueden enviar la aplicación de residencia a UCIS porque el juez de inmigración es el único que puede otorgarle la residencia. Y desafortunadamente, las personas que sí están frente al juez, los jueces sí están obligados con el precedente del BIA, de la Junta. Vamos a volver a recalcar, los oficiales de asilo y de UCIS también tienen precedente y están obligados a seguir este precedente, pero como siempre hemos dicho, hay una discreción en los oficiales de inmigración de los Estados Unidos. Ellos tienen una discreción de otorgar ciertos remedios. Si nosotros presentamos la ley, presentamos el argumento y sencillamente convencemos al oficial, entonces obtenemos el resultado, que es lo que pasó. Ahora, estás en corte, tienes que convencer al juez. El juez es más difícil, los jueces son más estrictos, van más por el manual de procedimiento de la Corte de Inmigración y son cosas que eventualmente nos van a poner un poco más de trabas en el camino. Pero siempre hemos dicho, si tú no tienes corte y tú eres una persona que estás ya con más de un año en los Estados Unidos, aplica la ley de ajuste cubano, porque es algo importantísimo. Estuve viendo, disculpa que estaba viendo unos comentarios aquí y había una persona que decía, pero no es que habían dicho que para poder aplicar a la ley de ajuste cubano había que aplicar al asilo también. No, nosotros nunca hemos dicho esto aquí. Este señor no aplicó al asilo, eso fue una decisión independiente, pero tú no tienes que aplicar asilo para aplicar al ajuste. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, y eso lo hemos dicho también muchas veces, si usted tiene la I-220A y tiene corte, claro que le recomendamos que a usted haga su asilo, porque es la manera en que se va a poder ajustar y en la que va a poder regularizar su estatus en este país. Entonces, ojo con eso. Exacto. No, inclusive si no tienes corte también debes aplicar al asilo, porque es lo que te va a dar una protección en los Estados Unidos. Pero si las personas deciden no hacerlo porque por cualquier razón, eso es un punto válido, algo que hay que respetar, y no significa que si no aplicas no vas a coger la ley de ajuste cubano, no vas a poder obtener la residencia. Exacto, es que son dos cosas diferentes y me alegra que el abogado lo explique y lo deje muy claro. O sea, la ley de ajuste cubano es una ley que está especialmente enfocada para los cubanos, etcétera. Y el asilo es otra cosa. Si, por ejemplo, asilo aplica prácticamente todo el mundo. O sea, la ley de ajuste cubano solamente si eres nacional cubano. Entonces, son dos cosas diferentes y son caminos. Siempre yo les digo, toquen todas las puertas, alguna se va a abrir y esa puerta que abre es la que usted va a utilizar. Abogado, ¿algo más antes de pasar a los comentarios? No, para nada. Sencillamente que estamos muy contentos y nada, uno siempre luchamos por tener la victoria y por tener la residencia para las personas, que eventualmente es el logro final. Claro. Y muy contento cuando el equipo de abogados de Gallardo lo tenemos. Claro que sí. Tengo aquí a Pedro, dice, buenas tardes, mi esposa y yo entramos como turistas, se nos venció la visa en octubre. ¿Puedo pedir un parol para trabajar? Pues mi madre tiene 90 años y está muy enferma. No, inclusive Pedro, corres el riesgo de cualquier trámite que hagas, buscarte un problema porque tú entraste con una visa, tú violaste las condiciones de tu visa y tú sencillamente viniste aquí a Estados Unidos a turismo, no a quedarte. Exacto. Tamara López, gracias mi vida por estar ahí siempre pendiente y de primera. Tengo por aquí a una cubana en Italia. Saludos desde Italia. Una pregunta. Soy residente en Italia, pero por trabajo cada 2 años debo renovar mis documentos. ¿Puedo participar en el parol siendo residente? Todo depende si esta residencia que tienes es temporal o permanente. Las residencias no importa que las tengas que renovar. Puede ser que la residencia en Estados Unidos, las residencias se renuevan cada 10 años y son residencias permanentes.
Que la tengas que renovar no significa que sea temporal. Sencillamente el documento debe decir cuál es el estatus o la calidad de esta residencia. ¿Qué se sabe de las personas que se entregan y le dan I-212? No sé qué será eso. No, esto debe ser un documento totalmente diferente de procesamiento. No es cuestión de los documentos que generalmente sirven son la I-220A, el parol. La I-212 son documentos que te dan en el procesamiento, pero sencillamente son documentos protocolares. Abogado, si entré en el 2021, dice Luis Ángel Ramallo, y recibo un parol con fecha actual, ¿igual me aprueban la residencia? Sí, por supuesto que sí. Ok. Los 90 días de vencimiento del parol son a partir de que eres confirmado o del permiso de vuelo. A partir de que eres confirmado. Okay, no, discúlpame, de que tienes permiso de vuelo. Ok. Bueno, seguimos por aquí. Buenas tardes, Mario Abogado. La chica que hizo la aplicación de CBP One en México junto a mis padres se entregó. ¿Eso perjudicaría a mis padres? Me imagino que estás hablando del grupo de viaje que creas. De CBP One. No, esto no afecta nada. No tiene nada que ver. Tengo por aquí a Edelsis Dubel. Muchas gracias, Edelsis, por ese super sticker. Dice, mi hermana fue invitada a parol de reunificación familiar. Aplicó por mi hija, recibió respuesta negativa. Soy beneficiario principal y estoy en Estados Unidos. Le proponen aplicar de nuevo I-134A y mi hija tiene parol puesto desde enero. ¿Qué debo hacer? ¿Fue denegada? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, dice que fue denegada en el parol de reunificación familiar. Aquí dice, recibió respuesta negativa. Sí, si fue denegada, la mejor opción es volver a aplicar. Es lo único que podemos hacer. Desafortunadamente no se apela ni nada. Esta decisión es volver a aplicar. Ok, seguimos por aquí. Mi cuñado entró de Cuba con visa de turista, decidió quedarse. ¿Qué tiene que hacer para un permiso de trabajo? Eduardo, hacer asilo, pero un asilo que no sea frívolo. Y si no, pues esperar al año y un día. Esperar el año y un día. Y hacer su ajuste cubano al año y un día. Bueno, frío por Cuba desde febrero, esperando el parol con mucha fe. Buenas tardes. ¿Tendrían problemas los que tienen permiso de viaje por la I-134A con pasajes si quitan el parol humanitario? No es que lo quiten, pregunto. Los que tienen permiso de viaje ya, como siempre hemos dicho, cada abogado opina diferente con respecto a qué pasaría con las personas que están en este proceso. Mi criterio es muy independiente. Puede ser que si quitan el programa va a eliminarse todo, e inclusive las personas que tengan permiso de viaje van a ser invalidados. Por eso siempre he dicho, si tú lo tienes, viaja. Bueno, Nico dice, saludos, cuando apliqué para mi residencia ya hace bastante tiempo era casado legalmente, ahora para aplicar a ciudadanía soy divorciado legalmente. ¿Debo decir que me divorcié? Claro, por supuesto. Sí, porque además ellos lo saben todo, ¿eh? Entonces, no, es que no puedes mentir y son cosas que te pueden perjudicar y como dice Mario, lo saben todo. Nada, tú vas allí, pero ellos lo saben todo. Dice por acá una persona en TikTok, ¿tienen algún caso de que hayan aprobado a dos niñas y no a su mamá? El papá de estas niñas vive en Estados Unidos. Sí, hay casos de que han aprobado las menores y no los padres, pues desafortunadamente sí. Mi hermano se va a entregar en la frontera, es médico odontólogo, tiene pruebas. ¿Cómo puede pedir el miedo creíble? ¿Qué posibilidades tiene? El momento que ponga un pie en la frontera en Estados Unidos tiene que decir que tiene miedo de regresar a Cuba y que él está pidiendo asilo y refugio en los Estados Unidos. Ok, dice que cómo puede contactar a los abogados. Rubencito, 305-261-7000, es el número 305-261-7000. Hola, mi primo vino en lancha y tiene una I-235B y aplicó para la residencia. ¿Qué debe hacer? Aplicar a un parol. Aplicar a un parol es la mejor solución para que le den la residencia. ¿De patrocinadores diferentes le pueden poner el parol a una misma persona? No, lo he dicho, según dice el gobierno de los Estados Unidos, te los cancelan. La realidad es que también hemos visto que hay gente que ha llegado, entonces hay de todo. Hola Mario, entre el día 7 de diciembre por el Chaparral, cuando llegué a mi casa en Texas me di cuenta de que tengo fecha de mi cumpleaños en los documentos de USCIS mal. ¿Qué debo de hacer?
Por lo general, estos errores biográficos se arreglan a la hora de cuando mandes las aplicaciones, mandas los documentos correctos, mandas una corrección y mandas una carta explicando los errores, y entonces esto va a rectificar todo el récord de ahí hacia adelante. Buenas tardes, Mario. Gracias por mantenernos informados. ¿Hay alguna esperanza para los I-220A que puedan obtener la residencia? Bueno, Ana, mira el inicio de este video y eso es una gran esperanza. Por supuesto que hay esperanza para las personas que tienen I-220A pueden obtener residencia. Exacto, a través de asilo o en el caso de él, por ejemplo, que no tenía corte, a través de USCIS. Saludos, saludos desde Cuba, un abrazo para ti. Sigo buscando por aquí preguntas. ¿Qué posibilidades hay de entregarse en la frontera y que te devuelvan a Cuba? Bueno, Rafael, en la vida real no creo que haya muchas. En práctica y lo que dicen las leyes, bastantes. Como te digo eso, te digo las dos cosas. Los riesgos existen. Los reportes de personas entrando por la frontera son muchísimos, aunque las noticias no lo estén cubriendo como deberían cubrirlo, pero la frontera está entrando muchísimas personas. Ahora, técnicamente deberían deportarlos a todos atrás porque existen vías legales para venir a los Estados Unidos. Es una decisión de cada cual y es una ruleta rusa porque puede ser que te toque a ti alguien que te deporte. Exacto. Nosotros no les recomendamos a nadie que cruce la frontera de manera ilegal. Lo repetimos por enésima vez. Si usted cruza la frontera ilegal, tiene varias posibilidades. Una de ellas, que lo deporten a su país de origen. Otra de ellas, que le den un NTA, le den una I-220A, por ejemplo, y va a tener que estar prácticamente, no ilegal, pero sí en una situación muy vulnerable en los Estados Unidos hasta que algún día se pueda regularizar y hacer un caso de asilo político que le va a costar mucho dinero y mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Coralia León, ¿dónde puedo hacer una pregunta? Querida Coralia, la escribes ahí en el chat y con gusto la leo. Si tengo $70,000 de ingresos anuales, ¿es suficiente para pedir a 3 personas teniendo un hijo con parol humanitario? Mi recomendación es que entres al website de USCIS y busques la tabla de ingresos que debes tener de acuerdo al IRS. Ahí están el dinero. Desafortunadamente no tengo la fecha en mi mente, ahora, el número en mi mente ahora de dinero, pero ahí lo puedes estar. Está bastante claro cómo llegar ahí. Ok, tengo a Magela por aquí. Si una ciudadana española no hace beneficiaria por su cónyuge del parol humanitario, no hace uso de él, ¿puede tener problemas después para sacar una visa de turista? No debe tener problema. Ok. ¿Qué posibilidad? Bueno, este ya lo leí, déjame ver por acá. Este ya también lo leí. Bueno, déjame cruzar un pedacito. Saludos afectuosos, agradecemos su labor. Al crear un grupo de viajes ya en Estados Unidos, uno de los beneficiarios en su cuenta de MyUSCIS no tiene su caso. ¿Eso afecta a sus gestiones futuras? Está teniendo muchos problemas el sistema de USCIS en el día de hoy. Yo creo que eso es lo que puede ser que por eso no estás viendo tu caso ahí. ¿Y las personas que tienen I-220A y que no aparecen en el sistema pueden aplicar a la residencia? Claro, claro. Si no apareces en el sistema es que no tienes una fecha de corte todavía publicada. También te aconsejo que para que verifiques doble, llames al teléfono de la corte y ahí puedes poner tu número de alguien y te dice si tienes fecha de corte o no. Ok, perfecto. Coralia León, ya apliqué la residencia y luego ICE me abrió la corte. ¿Esto influye en que me aprueben la residencia? Claro, eso. Si te abrieron la corte, no te van a aprobar la residencia. Eventualmente te van a cerrar la residencia administrativamente o completamente porque por falta de jurisdicción. Tienes que entonces enfocar tus esfuerzos con la corte. Y si tienes un parol, hacer una moción para terminar esta corte. Bueno, tengo acá carros rápidos que dice, para los I-220B, ¿tienen posibilidades de residencia? Por supuesto, y hemos tenido residencia para las personas con I-220B. Ahora, las personas que tienen I-220B no se la dan como los I-220A. Estas personas por lo general son personas que tienen orden de deportación anteriores, que perdieron casos de asilo, que perdieron miedos creíbles. Siempre hay que tratar de ver cuál fue el error en el camino. Primero que todo, quitar esta I-220B, eliminarla y después aplicar a la residencia. Pero sí hay formas, hay muchísimas formas. Sencillamente hay que ver los casos independientemente porque cada caso es independiente y cada persona tuvo un hecho diferente que fue el que le llevó a tener esta I-220B. Tal cual. Entró con parol de 60 días, después le dieron I-220A.
la primera corte fue sin abogado y el juez le pidió que a la segunda lleve el número de confirmación que ICE le negó la residencia. ¿Puede ir sin abogado a la segunda corte? Yo no voy a recomendar nunca ir sin abogado, ni a la primera ni a la segunda. Tú tienes que ir a una corte con abogado. Ir a la corte no es un juego, es algo fundamental, que tú tienes que tener un abogado que te represente, que sepa las leyes de inmigración de Estados Unidos y que sepa qué y cómo defenderte y cómo mantener tus derechos. Estás jugando con una orden de deportación. Yo siempre te voy a aconsejar tener un abogado. Buenas tardes, yo entré en agosto del 2022 con mi esposo y mis 2 niñas pequeñas con I-220A. Di a luz acá en Estados Unidos, es decir, tienes una tercera hija, y aplicamos para un parol. ¿Qué posibilidad hay de que me puedan aprobar ese parol? Todo depende si tú hiciste los argumentos correctos y si sometiste la evidencia correcta a ICE para que te den el parol. Como siempre he dicho, yo he visto notarios que hacen un parol de una hoja. Eso no es una solicitud de parol. Cuando te digo nosotros, el paquete de parol de nosotros tiene más de 25 o 30 hojas. Depende de la evidencia, depende de los casos. Una solicitud de parol no es mandar una carta diciendo yo quiero un parol y tengo una hija residente. Hay que argumentar por qué tú te mereces este parol y espero que lo hayas hecho. Si lo hiciste bien, por supuesto que lo puedes obtener. Jennifer dice, me entregué en la frontera, miren, escuchen este caso, me entregué en la frontera, me dieron una I-220A y a los 5 días de estar en Estados Unidos me llegó el parol humanitario. ¿Qué puedo hacer? Jennifer, si te llegó el parol humanitario y no quieres aplicar a asilo, no lo hagas. Espera 1 año y 1 día y si eres cubana, cógete a la ley de ajuste cubano y obtienes la residencia. Aunque haya entrado por frontera ilegal y le hayan dado I-220A. Aunque haya entrado, si no tienes corte, no hay problema. Si no tienes corte, no tienes problema ninguno. Si en algún momento te ponen la corte, tienes que utilizar ese parol y hacer una moción para terminar y cerrar la corte. Mira, buenísimo eso. Dice, buenas tardes, Mario Abogado. Apliqué para mi residencia hace 130 días, pero no adjunté mi examen médico junto con el paquete. ¿Tiene algún inconveniente de esto? Un grandísimo. Uno de los requerimientos es probar que tú no tienes unas enfermedades transmittable diseases y otro tipo de enfermedades que tienes aquí que se consideran que eres inelegible para los Estados Unidos. Si no tienes este examen médico, te van a denegar la residencia. ¿Qué te aconsejo? Porque ya hace 130 días que la aplicaste, que te vayas y te hagas el examen médico y te busques un abogado que haga una solicitud por escrito aceptando tardíamente este examen médico y mandando el paquete al lugar correcto. Rubencito, ¿cómo pedir un parol por beneficio público siendo universitario odontólogo? El beneficio público es un estándar bastante elevado. El simple hecho de tal vez ser universitario odontólogo no califica, pero si lo añadimos a otros factores, razones humanitarias, si eres cubana o cubano, si tienes algo en tu haber que te ayude para razones humanitarias, también acompañado de este título universitario que tiene, también acompañado del procesamiento incorrecto de hicieron en la frontera, entonces tienes buenas posibilidades. Usando el beneficio público solamente, con ese título de odontólogo, no es un beneficio público suficiente en la experiencia y en la práctica para que tú obtengas el parol por eso. Buenas tardes, Mario. Tengo una amistad que se entregó en la frontera. Lleva 20 días presa en Luisiana. Perdió el miedo creíble. ¿Qué posibilidades hay si se le pone un abogado? Aquí hemos puesto muchos ejemplos de personas que han ganado el miedo creíble una vez que se le pone un abogado. O sea, no es lo mismo ir tú sola contra un oficial de inmigración, y más en Luisiana, y más en Texas, donde estamos viendo que están arrasando. O sea, no te preguntan nada de por qué tú tuviste miedo, te fuiste de Cuba, no. Te preguntan por qué cruzaste la frontera ilegal. Porque dices, ahí está ahí la CBP-1, ¿por qué no te quedaste esperando en México? Y si no sabes cómo defender, te vas a buscar un lío. Si te van a deportar a Cuba, literal. Abogado. Sí, por supuesto, Hernando. Importante ver si ella apeló, si no ha apelado aún, si perdió el primer miedo creíble. No se sabe si ya está haciendo el segundo. No sé, pero sí hay posibilidades. Si no ha hecho la apelación aún, hay muchísimas posibilidades. Hoy ganamos otro miedo creíble. Vamos a estar hablando, te digo que en
En los últimos 7 días hemos ganado más de 6 miedos creíbles, apelaciones en la frontera. Por eso nos da la idea de que están entrando muchísimas personas por la frontera. Claro. Entonces, sí, con un abogado es una cosa y sin abogado es otra. Muy diferente, créeme. Buenas, nosotros tuvimos que volver a aplicar porque USCIS nos mandó a hacerlo, ya que yo tuve un error en el número de pasaporte y mi mamá en una letra de su nombre. ¿Qué tiempo crees que demoraría esto? Llevamos esperando desde junio. No sé a qué aplicaste. No entiendo. No sé si fue a la I-134. Puede ser que toma bastante tiempo, pero antes era más rápido, ahora puede ser que esté un poco más lento, solo que esperar. Marlon Lázaro, ¿qué puedo hacer con mi orden de deportación expedita sin firmar? Pedir un parol. Ok, pedir un parol. Pedir un parol, Mario. Llámate a Marlon, llámate a los abogados 305-261-7000. Luis Ángel, hay que decirle a USCIS por qué no tuve parol cuando entré y que después recibí uno. Él está hablando de esto de este parol humanitario por beneficio público. Hay que decir varias cosas, Luis Ángel. En 30 minutos no me alcanza todo el tiempo que tengo que decirte para todo lo que hay que decirle a ICE para que te den un parol. Ok, dice Yusbel González que bueno, que tenía un abogado de Gallardo, pero que no sabe qué argumento utilizó para su solicitud de parol y que bueno, que le gustaría que lo llamaran. Yusbel, con mucho gusto, escríbeme en privado ahí, dame el número y yo le paso a los abogados y ellos seguramente de inmediato te van a llamar. Ok. Vamos a ver, los abogados de Gallardo me pueden ayudar a quedarme en Estados Unidos si entro ilegal. Llevo 4 meses en México y nada de las citas. Explique esto, abogado. Bueno, primero paciencia. La cita te puede llegar en cualquier momento. Nosotros te podemos ayudar a obtener residencia, por supuesto, pero no es que nosotros damos la residencia. Nosotros no somos el gobierno. Nosotros tenemos los métodos legales para que tú apliques a un asilo, apliques a un ajuste por I-220A, apliques a un ajuste por petición familiar, apliques a un ajuste por visa U. Es decir, nosotros tenemos las vías de cómo llegar a la residencia, pero nosotros no podemos ayudarte a quedar en Estados Unidos si tú no tienes nada que nos deje a nosotros. Pero sí podemos ayudar y mirar tu caso. Es una ambivalencia diferente. Sí, exacto. No es que los abogados te ayuden si entras ilegalmente, no. Los abogados no quieren que entres ilegalmente. Ahora, si tú estás con una I-220A o lo que sea, claro que te van a ayudar a hacer su trabajo. Ladies Osorio, buenas tardes, Mario. Los cubanos que entramos con CBP nos dieron el parol, la I-94 por 2 años y fecha de corte para el 2025. ¿Tenemos peligro con estos cambios que pudieran existir entre Biden y los republicanos? Ningún peligro. Ya tú tienes un parol en tu mano. Tú ya estás tranquilamente en este país. Entonces, no te preocupes por nada. Al año y un día, bueno, primero cierra la corte. Al año y un día, aplique a su residencia tranquilamente, sea buena, trabaje, estudie y crezca. Que para eso Dios le dio la bendición de estar en este país. Ok, seguimos, vamos por acá. Déjame ver. Ya esta sí, ya la vimos. Bueno, el tema de los solicitados en febrero, los solicitados en enero, señores, queda esperar. No hay mucho más. No hay mucho más que eso. Solo queda esperar con el tema del paro humanitario. Me entregué en la frontera, me dieron I-220A. Esta es la que ya había leído. Tengo que saltarme unos cuantos. Vamos a ver. Basado en beneficio público conforme a la orden ejecutiva para los informáticos, un asilo presentado, un miedo creíble con I-220A, fecha de corte. ¿Qué posibilidades hay de residencia? Las posibilidades son con el asilo. Y todo depende de la persecución que tuviste en Cuba y las evidencias que tienes de esta persecución, ya sea testigos físicos, testigos que no sean físicos por papel, pero todo depende de la persecución que demuestre. Bueno, abogado, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Mañana nos encontramos a las 5 y seguimos respondiendo preguntas de inmigración. Gracias por su labor, abogado. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias a todos por la sintonía. Felicidades. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión.